El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. Rumbo a la Paz. Bienvenidos a Rumbo a la Paz. En el capítulo anterior explicábamos cómo nació la violencia en Colombia y qué motivó al auge de los grupos armados ilegales que se han enfrentado violentamente al Estado desde hace 50 años. En este capítulo de Rumbo a la Paz haremos un recorrido por los diferentes gobiernos desde la llamada guerra política para conocer más sobre los intentos de paz de los mandatarios colombianos que en su momento buscaron frenar la ola de violencia. Aquí comienza Rumbo a la Paz. La violencia es el miedo a los ideales de los demás. Luego de la muerte del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán y durante el mandato del presidente Mariano Ospina Pérez, se desató un enfrentamiento entre grupos conservadores y liberales. Se llamó la guerra política. El resultado fue cientos de muertos, a pesar de los esfuerzos del gobierno para frenar el derrame de sangre en todo el territorio nacional. Mariano Ospina logró terminar su mandato y llega al poder Laureano Gómez, que por el contrario, y en vez de frenar la violencia en su mandato, se agudiza, pues la policía bajo su mandato se politiza y trabaja de la mano con los bandoleros o bandas llamadas Los Pájaros y Chulavitas para enfrentarse a los liberales. Se llamaba así a miembros de la policía que eran generalmente oriundos de Chulavita, que cometían arbitrariedades y atropellos. Y entonces el nombre se volvió genérico y con él se distinguía a las hordas de delincuentes que durante muchos años duraron asolando los campos colombianos. Laureano Gómez se enferma y entonces llega al poder Roberto Urdaneta Arbeláez, quien ofreció una amnistía a los jefes guerrilleros. Los denominados entonces bandoleros inician el primer acercamiento con el gobierno para hablar de paz. Pidieron liberación de los presos y salida del país, peticiones que no aceptó el presidente. Y cada proceso, si bien tiene un hilo conductor, que es buscar la desmovilización, entrega de armas, compromisos que se adquieren, se presentan múltiples circunstancias. Cada proceso tiene obstáculos que le son propios, porque siempre hay una reacción de la guerrilla, una reacción de la sociedad y del gobierno frente a las diferentes propuestas. Digamos que se busca un denominador común, pero tiene circunstancias totalmente diferentes. Retoma la presidencia el presidente titular Laureano Gómez, pero ante la inestabilidad en la que se encontraba el país, el teniente general Gustavo Rojas Pinilla asumió el poder presidencial mediante el golpe militar el 13 de junio de 1953. No desaparezcan jamás de esta Colombia inmortal que no autoriza depredaciones ni violencias en nombre de ningún partido político. El general Rojas Pinilla concede una amnistía para hablar de paz y frenar la violencia, pero los guerrilleros no aceptaron y se intensificó la violencia. Poco a poco, varios jefes de bandoleros se acogen a la propuesta de Rojas Pinilla. Algunos se desmovilizan, pero al tiempo, en diferentes regiones del país, son asesinados y tras la muerte del jefe guerrillero comunista conocido como Charro Negro, muchos regresan a las armas y fracasa el camino hacia la paz en el país. En 1957, el general Gustavo Rojas Pinilla planeaba realizar unas elecciones para reelegirse por un periodo de 4 años más, pero ante la agudización de la violencia y la percepción de la pérdida de poder de los partidos liberal y conservador, acuerdan un cese a la violencia bipartidista y crean el Frente Nacional. Durante el Frente Nacional, los denominados bandoleros de origen campesino se sienten traicionados por los grupos políticos y nacen las FARC, el EPL y el ELN. No hay ningún acuerdo de paz y la violencia se agudiza. Todos ustedes habrán leído la última hoja de propaganda que lanzó la aviación del gobierno.
Esta propaganda, en síntesis, nos quiere significar que el glorioso Comité Central de nuestro partido nos ha abandonado en esta justa lucha en que nosotros estamos empeñados por el derrocamiento del régimen y por la instauración en Colombia de un gobierno popular de liberación nacional. En la década de los 60, durante el gobierno conservador de Guillermo León Valencia, se lleva a cabo el ataque a Marquetalia en el Tolima, cuna de las FARC, y donde Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda, sale fortalecido. La gigantesca ofensiva militar fue conocida como Marquetalia. Ellos tendieron un cerco sobre todo Marquetalia, lo que llamamos nosotros un anillo, como quien dice, un taponamiento total por todas partes, ¿no? No tropas en operación, sino situadas a la espera de que alguien saliera por ahí. Y lanzaron, pues no sabemos cuántos, si 1000 o 2000 hombres de pronto propiamente ya a la zona donde se iban a dar los combates. En 1966 asume Carlos Lleras Restrepo. Su gobierno realiza los esfuerzos en tratar de recuperar la economía y seguir combatiendo a los grupos guerrilleros, y es durante su mandato que nace el EPL. Su gobierno terminó en 1970. En este mismo año asume el presidente conservador Misael Pastrana Borrero bajo las sospechas de fraude en las elecciones, arrebatándole el puesto al general golpista Gustavo Rojas Pinilla, y es por este inconformismo que nace el M-19, grupo que se suma a los ya existentes, y durante este gobierno, que fue más social, tampoco hubo paz en Colombia. El M-19 se creó como producto de la pérdida de la NAPO de la presidencia del general Rojas. Eran miembros de ciudades, estudiantes, universitarios, profesionales. La FARC tiene un arraigo campesino, tiene 50 años de historia y evidentemente tienen propósitos distintos, como el ELN también tiene propósitos distintos. Luego de la culminación del Frente Nacional llega al gobierno en 1974 el presidente Alfonso López Miquelsen, y comienzan de nuevo las exploraciones hacia la paz con los grupos ya oficializados como guerrilleros. Durante el gobierno de Alfonso López Miquelsen se realizan acercamientos con el ELN y las FARC. Pese a los esfuerzos, los militares consideraron que la terminación del conflicto era por la vía del combate. En 1978 asume el poder Julio César Turbay Ayala. Al igual que en otros gobiernos anteriores, en 1981 se ofrece una amnistía y es nombrado como jefe de la Comisión de Paz para tener contactos con los grupos subversivos al expresidente Carlos Lleras Restrepo. Pero tras el fortalecimiento de las FARC y en especial del M-19, se niegan a entablar acercamientos con el gobierno. Con Belisario Betancur en el poder en 1982, se firman los acuerdos de la Uribe y nació la Unión Patriótica como brazo político de las FARC, mientras que con el M-19 se firmó el Acuerdo de Corinto. Pero aparecieron los grupos paramilitares de nuevo auspiciados por empresarios. La guerrilla no entregó las armas y la sangrienta toma del Palacio de Justicia enterraron de nuevo las esperanzas de paz en el país. Se rompen todos los acercamientos con las guerrillas. Pues nos correspondió en ese momento con 3 ministros, yo era viceministro de gobierno y después secretario general de la presidencia, nos correspondió a establecer los acercamientos con las FARC, donde se llegó a un cese al fuego. Con el M-19, desafortunadamente, ese proceso se abortó después de que el M-19 se tomó el Palacio de Justicia, y recuerda el país lo que aconteció. Con el EPL y con algunas otras fracciones del Quentil Lame, por ejemplo, pero evidentemente se adelantó el proceso, y cuando entró el presidente Barco encontró un cese al fuego con las FARC y un ambiente que ya se había establecido de mecanismos con el M-19 y con el EPL, y después ellos lograron el acuerdo de terminación del conflicto con esos 2 grupos armados. Es una desgracia que Colombia no hubiese acogido esa propuesta de paz del presidente Belisario Betancur. Pero no sabíamos cómo hacer la paz, pensábamos que la paz era repicando las campanas, echando las palomas al vuelo, teniendo sencillamente buenas intenciones. No, para lograr la paz hay que avanzar más. Se crearon las primeras bases. Yo pienso que lo que se hizo en esa época, que no terminó en nada, fue una especie de acuerdo con
la coordinadora guerrillera, se hizo un acuerdo con la FARC que se llamó cese al fuego, tregua y paz. Se llegó hasta la tregua, pero la tregua la incumplió todo el mundo. La guerra es nefanda porque hace más hombres malos que los que mata. Después de unos mensajes institucionales, les contaremos cómo y en qué grupo se comenzaron los acercamientos de paz. Rumbo a la paz. Secuestro, desaparición forzada, víctimas de minas antipersona, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, homicidios y masacres. Ya es hora. No más víctimas. Merecemos la paz. Cada víctima del conflicto es una razón para alcanzar la paz. Solo escuchando a las víctimas habrá paz estable y duradera. No más víctimas. Merecemos la paz. La Defensa Civil Colombiana asegura el cumplimiento de su gran labor gracias a la excelente preparación que se le brinda a nuestros voluntarios en la Escuela Internacional Carlos Lleras Restrepo, escuelas regionales, centros de entrenamiento y nuestro equipo técnico especializado. Somos ejemplo y orgullo colombiano. Hazte voluntario. Defensa Civil Colombiana. Listos en paz o emergencia. Esto es construir un país justo. Esa es la entidad que llega a todos los rincones del país. La puerta hacia la igualdad de oportunidades. Esta es tu entidad. La entidad de tus hijos. De tus hermanos. De tu familia. De tus amigos. Esta es la entidad de todos los colombianos. Este es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Un SENA justo y moderno, público e incluyente. Año tras año nos mantenemos como la entidad más querida por los colombianos. Este es un SENA público. Esto es construir un país justo. Estamos transformando a Colombia. El Senado también es interactivo. Para que sepan todo lo que aquí ocurre, visiten nuestra página web www.senado.gov.co. Y si quieren interactuar con nosotros, pueden seguirnos en Twitter @senado.gov.co y @noticiero senado. En Facebook estamos en www.facebook.com/senado.gov.co. Somos un congreso de puertas abiertas. A ver, coman mis chinitos. ¿No les gustaron los platicos? Tan creativa. Envases de plaguicidas e insecticidas usados deben ser separados y entregados. Entérese de los programas postconsumo en www.minambiente.gov.co. ¿Acumular para qué? Vamos a separar y a entregar. El cine colombiano anda sobre ruedas y está de viaje por todo el país. Súbete a este recorrido y disfruta totalmente gratis de películas, cortos y documentales nacionales en distintos municipios del país. Colombia de Película pone a rodar el cine nacional. Para mayor información ingresa en www.mincultura.gov.co. Rumbo a la paz. Regresamos a Rumbo a la Paz. Continuemos viendo en este capítulo los intentos de paz fallidos entre los grupos al margen de la ley y el gobierno en los últimos 50 años. Si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con él. Entonces se convierte en tu compañero. En 1986, con la presidencia de Virgilio Barco Vargas, se crea la Consejería Presidencial para la Paz. Barco propone un plebiscito, pero tras el secuestro de Álvaro Gómez, el Partido Conservador se opone y sigue la violencia. Los acercamientos se realizaban con la coordinadora guerrillera de la que hacían parte la FARC, el EPL, el ELN y el M-19. Este último se aparta y negocia directamente con el gobierno y los demás no lo hacen. Tras la división de los subversivos, se suspenden los diálogos de paz. En el gobierno de César Gaviria Trujillo, quien llega al poder en 1990, aparece de nuevo la Consejería para la Paz, de la que forma parte Horacio Serpa Uribe.
El gobierno y los grupos que hacen parte de la coordinadora guerrillera acuerdan reunirse en Arauca, inician conversaciones en Venezuela y luego trasladan el proceso a Tlaxcala, México en 1992. Pero estas finalizan tras el secuestro y asesinato por parte del EPL del entonces ministro de Obras Públicas, Argelino Durán Quintero. Con el doctor Gaviria estuvimos en Tlaxcala, no fue posible hacer la paz, se empezó el diálogo con la corriente de Renovación Socialista que terminó en un acuerdo de paz. En 1994 llega a la presidencia de la República el presidente Ernesto Samper, quien de inmediato trató de tener acercamientos con los grupos guerrilleros y se inician diálogos con los subversivos del ELN en Alemania. Se inició el proceso llamado Puertas del Cielo, que posteriormente fracasa por la filtración de los acuerdos parciales a los que se había llegado inicialmente con el grupo subversivo. Va a haber diferencias, va a haber problemas, la paz no es un tema fácil. Para hacer la guerra se necesita solamente una persona, para hacer la paz se necesita poner de acuerdo a dos personas, y esto pues obviamente va a crear algunas dificultades y el país tiene que prepararse de que esto no va a ser un proceso de rosas. Se perdieron muchas esperanzas porque la guerrilla necesariamente dentro de su ideología y metodología especialmente querían prorrogar la guerra, querían dilatar, sacar ventajas políticas a cualquier costo y no aportar también para la paz. Sin duda faltó más voluntad de parte de las FARC. Las circunstancias políticas del gobierno, como se sabe, no eran fáciles. Había sectores inclusive que estaban conspirando de manera violenta contra el gobierno. Con el ELN dejamos un acuerdo bastante maduro, que incluía una asamblea nacional para consultar a la sociedad civil sobre proyectos que ésta presentara, respeto al derecho internacional humanitario, inclusive llegaron a liberar menores y a entregárselos al Instituto de Bienestar Familiar. Ese proceso quedó bastante iniciado. Lamentablemente el proceso se desestimó en el gobierno de Pastrana porque pensaban que no le gustaría a las FARC que negociaban con el ELN seguramente, y el gobierno Uribe sí pues recibió una cristiana sepultura. Comienza la gran escalada guerrillera en el país y en la toma subversiva a la base de Las Delicias en Putumayo mueren 27 soldados y 60 más fueron secuestrados. 7 días después, en la Carpa Guaviare, mueren en combate 24 militares más. En 1998 asume como presidente de los colombianos Andrés Pastrana. Durante su campaña anunció buscar la paz con las FARC para frenar la violencia que vivía el país. Entonces se crea la zona de distensión para hablar de paz con las FARC. Su Santidad Juan Pablo II lo ha dicho: el derecho a la paz favorece la construcción de una sociedad en cuyo seno las relaciones de fuerza se sustituyen por las relaciones de colaboración con vistas al bien común. El propósito era llegar a establecer una agenda de paz, una vez establecida, democratizarla, y una vez democratizada, hacer institucionalizar un mecanismo jurídico, llámese Asamblea Constituyente o el que en ese momento se hubiera decidido, para el desarrollo de la agenda. Hubo falta de decisión política de las FARC. Ellos en un momento dado, como le decía yo, se sentían que estaban ganando la guerra y que estaban exigiendo demasiado el Estado. El proceso fracasa el 20 de febrero de 2002, cuando guerrilleros de las FARC secuestran un avión y se llevan de este al senador Jorge Eduardo Hechen. Nosotros terminamos el proceso porque el proceso no daba más, porque la guerrilla le dio susto a hacer la paz, porque encontramos, además las fuerzas militares ese día nos entregaron toda una serie de documentos que mostraban qué estaba haciendo las FARC allá. Desde luego el secuestro no solamente del doctor Hechen, sino de otros políticos más, y mantener secuestrados a civiles, a soldados y a policías. Eso simplemente fue lo que llevó a terminar el proceso de paz. Se siente una gran frustración de no haber podido llegar a concluir en buena forma exitosa, lo que era la propuesta de la terminación del conflicto. Se siente la frustración
de haber trabajado y esforzado, incluso de haber obtenido problemas de seguridad, de malos entendidos, de malos enfoques, pero también la satisfacción de que a pesar de los riesgos y a pesar de las consecuencias, quisimos poner un grano de arena para que nuestros hijos, que serán las nuevas generaciones, no digan que fuimos inferiores a las circunstancias de la hora presente. El gobierno de Pastrana continúa los acercamientos con el ELN, que ya venían del gobierno de Ernesto Samper, pero los suspende en el año 2002, luego del secuestro de 34 trabajadores de una petrolera en el departamento de Arauca. En medio de las tomas guerrilleras que azotaban el país, secuestros y el fortalecimiento de las guerrillas, asume en 2002 como presidente Álvaro Uribe Vélez y comienzan los acercamientos formales con la guerrilla del ELN. El gobierno pedía un cese al fuego temporal y experimental y el ELN pedía congelar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No se llegó a ningún acuerdo y en junio de 2008 se suspenden los acercamientos con el gobierno nacional. He solicitado al secretario general de las Naciones Unidas, señor Kofi Annan, los buenos oficios de la institución para buscar el diálogo útil a partir de un alivio para la sociedad que debe ser el cese de hostilidades. Exploraremos soluciones humanitarias que liberen secuestrados, que se den a partir de acuerdos que vislumbren la paz definitiva como algo posible. Mucha ilusión tal vez en mi concepto y menos planeación y menos compromiso y menos programación de las mismas conversaciones. Mucha pantalla y mucho micrófono, creo yo que ha habido también en otras oportunidades. Ha sido un tema de ensayo y error, pero ya es hora de entender que la reconciliación en Colombia es el único camino. Se hizo el intento en los últimos 8 años de hacer una política muy fuerte de seguridad democrática. Esperábamos una respuesta y desafortunadamente no se pudo tampoco llegar a una situación, digamos, de finalización del conflicto. Pero estará de Dios, yo creo que es más sostenible una terminación del conflicto de manera negociada y dialogada, justamente pensando en la finalización total del conflicto. Actualmente se adelantan diálogos con la guerrilla de las FARC en Cuba con la esperanza de que por fin haya paz en Colombia. Yo creo que todos los gobiernos apuntaron a construir la paz. Claro que después de que las cosas fracasan, las críticas son muy fáciles de hacer. Yo diría que un proceso sin otro no hubiera acontecido. Por eso a veces veo con alguna sorpresa cuando analistas del tema hablan de un proceso y del otro como si fueran diferentes. Para decirlo de una manera, si no hubiera habido Pastrana, no hubiera habido Uribe, si no hubiera habido Uribe, no hubiera habido Santos. Si no hubiera habido proceso de paz de Pastrana, no hubiera habido seguridad democrática ni estaríamos en las condiciones de hoy. Hoy vemos con una gran ilusión que el proceso avance, que avance para llegar a una terminación del conflicto. La paz no es con la guerrilla, la paz es con los colombianos, la paz es construir equidad, hacer justicia social, incorporar a las gentes lejanas al desarrollo. Con la guerrilla lo que tenemos que establecer es la terminación del conflicto sobre la base de una solución política y por supuesto también de la fuerza institucional del Estado. Hay que hacer la paz es ahora. Esa es la historia, es una historia bastante traumática en la que se demuestra que sí se puede hacer la paz. Hay que hacer la paz ahora, con la FARC y con el ELN. Es distinto dejar de disparar y dejar de matar solamente, es diferente que buscar el entendimiento, lo que tenemos que hacer con quienes hemos perdido la confianza, con quienes nos han hecho tanto daño, es tratar de buscar cómo entendernos con ellos y buscar cómo acercarlos, cómo volver a confiar, porque hemos perdido toda la confianza, hay que volver a confiar en esas personas y esas personas se tienen que ganar esa oportunidad de que volvamos a confiar en ellos. La paz es hija de la convivencia, de la educación, del diálogo. El respeto a las culturas milenarias hace nacer la paz en el presente. Muchos fueron los intentos de paz con los grupos violentos en Colombia.
fallidos por supuesto. Sin embargo, existe la esperanza para Colombia de una paz duradera que recupere el campo, la actividad económica del país y que deje un legado para los niños de nuestra Colombia querida. En el próximo capítulo espere los procesos de paz exitosos que se han adelantado en el país. Hasta pronto. Rumbo a la paz.